quedé pensando, Carlos, a veces se confunden los roles, ¿no? Es decir, el empresario funcionario y el funcionario empresario. Y generalmente se le demanda al funcionario público capacidad de gerenciamiento, y esto significa planificar. Pareciera que los que planifican en lo privado, no sé si planifican tanto en lo público. Por ejemplo, la sobreabundancia de carteleras que ponen en riesgo el tránsito en las autovías de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, y la ausencia de planificación que a veces se da en este tipo de actividades, como en la que estamos hablando del subterráneo. Entonces, a veces se planifica, a veces no. ¿Cómo se entiende esto? ¿Son todos iguales? ¿Son todos? Porque yo decía antes, en el bloque anterior, bueno, el problema que no es solo Macri, porque lo correríamos a Macri y ya estaría resuelto. El problema es la mentalidad de los Macri que se repiten a ese nivel o a otro, ¿no? Bueno, vos mencionaste lo de la publicidad en vía pública. Ahí Macri está procesado por una concesión irregular y está procesado, o casualidad, el actual presidente de Subterráneo, Picardo. Picardo, que también está procesado por un hecho de su gestión en la actividad privada, en Isenbeck, por una estafa presunta en la empresa Isenbeck. Así que lo de la planificación exitosa en la actividad privada yo también lo tomaría con pinzas en muchos casos. Fíjate vos que con esta idea de trasladar a la gestión pública el supuesto éxito en la gestión privada, Macri se rodeó de exgerentes de empresas del grupo que comanda su padre. Y el caso de Picardo es realmente... Perdón, ahí le mejoró la gestión al padre. No. O por lo menos el prontuario de los que trajo sí, está cada vez más robusto. La duda que tuve siempre es por qué si Macri hijo era tan eficiente en la gestión privada, el padre se lo sacó de encima de las empresas y lo mandó a Boca, ¿no? Es una duda que siempre me ronda en la cabeza. Pero en fin, lo de Picardo es emblemático, porque es un hombre que tiene 2 procesamientos encima, y además fue el creador de la tristemente célebre USEP, esa organización que montó el macrismo para ir a pegarle a los sin techo, ¿no? Para ir a buscarlos a la calle, cazarlos como si fueran perros rabiosos, y pegarles para echarlos de los lugares donde estaban. Bueno, los superiores siempre denostando a los presuntos inferiores, ¿no? Sí. Bueno, además de lo que está dentro del concepto de que haya gente descartable, ¿viste? Me parece la escala jerárquica. Hay algunos que se sienten arriba y bien, pero no disponen de aniquilar. la vida, de los recursos de los bienes y de la integridad física de los demás. Claro, hay un plan de aniquilar a los que... Yo pregunto, sí, pero digo, estos días que siempre aparece cuando hay algún enfrentamiento desgraciado, donde interviene algún dirigente gremial, estas cosas tienen una notoriedad que la deben tener, pero que no tienen el mismo correlato cuando ocurre este tipo de actitudes por parte de cierta, digamos, nobleza, bueno, entre comillas, en la gestión pública. El otro día a mí me causó mucha gracia, en el buen sentido de la palabra, cuando escuché a nuestra presidente, a Cristina, decir que el otro día habían hecho con Moyano un acto en la cancha de River y que había sido un escándalo mediático por los trastornos que eso generó en el tránsito de la ciudad. Ahora, cuando estuvieron 4 meses cortadas varias rutas por los señores empresarios del sector agropecuario, se hablaba de que era un acto de resistencia cívica frente a la prepotencia del gobierno kirchnerista. Es decir, esto es la imagen que transmitían los grandes medios monopólicos de la Argentina. Entonces, este tipo de paradojas se dan permanentemente. Es decir, lo que es malo cuando lo hace el otro no es tan malo, o al contrario, es bueno cuando lo hago yo, ¿no es cierto? No, por eso digo, a veces, en las clases, en la facultad, yo siempre digo a los alumnos, pongan en duda hasta lo que yo digo. Porque si ustedes
Si ustedes, gracias Irene, si ustedes no ponen en duda todo, digo, van a caer en la trampa del sofisma. El sofisma es un método de dominación. A ver, el proceso que se autodenominó de reorganización decía que venía a reorganizar a los argentinos y nos desorganizó para someternos. La revolución presuntamente libertadora nos quitó las libertades. Digo, se habló en la democracia formalmente recuperada de flexibilización laboral, que era precarizar el empleo, o de solidaridad previsional, que era realmente acabar con los derechos de los jubilados. Bueno, hoy el sofisma es hablar de la eficiencia de los administradores públicos que vienen del sector privado, y vos estás demostrando, en un caso, que podemos hablar seguramente de otros, que es el de Subterránea, que tal eficiencia no es cierto, es un sofisma. Y el otro sofisma vos lo señalabas antes, pareciera que si uno no se endeuda es ineficiente, porque ¿qué es lo que dicen los grandes medios? La Argentina no está bien económicamente como lo están Chile o Brasil o Uruguay o Perú, porque si quiere salir a endeudarse tiene que pagar tasas de interés superiores a las que pagarían esos países. Y yo me pregunto, ¿y si no hay interés en endeudarse? Entonces, ¿por qué esto es algo malo? El no poder salir a endeudarse porque tendríamos que pagar tasas superiores. Si no estamos pensando en bueno, endeudar, pero en el caso en de endeudar, ¿no? ¿Dónde está el problema? El proyecto de la entonces? línea G además hay sobreprecio, está sobrevaluado. Bueno, no es solamente que te endeudas, te endeudas con un plus repito, los cálculos que hacen los técnicos de Subterráneo indican que tendría que costar muchísimo menos de lo que está presupuestado inicialmente. Pero además, lo que está presupuestado inicialmente se va a incrementar, ya lo dijimos. Eso no es sofisma. A ver, eso no es sofisma. No. Di Lorenzo. No, pero Rose, el sofisma consiste... Eso es, está. El sofisma, sí, bueno, yo le digo sofisma. El sofisma consiste en decir, vamos a hacer un camino que va a recorrer todo este escritorio. Claro, pero no tenemos en cuenta que pasa un caño de agua, que hay que sortear otras dificultades, no importa. Aprobamos un presupuesto por una obra lineal, que el organismo que lo tenía que planificar, que existe para eso, no se lo escucha, es base, completamente. Entonces lo planificará algún amigo de los chinos o de quien... Sí, Picardo de eso debe saber, porque... Pero esto es una práctica, habría que prohibir los mayores costos, salvo causas de excepción justificadas, porque el modo es que gana de 3 concursantes o de 3 participantes de la licitación, esto es tradicional, uno de los 3 conforme un presupuesto de algo que después va a ser distinto, porque luego que le es adjudicado, modifica el proyecto porque descubre, entre comillas, alteraciones en el proyecto. Correcto, esto es lo que va a ocurrir seguramente con la línea H, pero quiero recordar que en la línea G no hay licitación, esto va a ser una adjudicación directa, hay que remarcarlo. En línea H va a ocurrir lo que decís vos, para la construcción de las estaciones que faltan todavía para completar esa línea, sí va a haber una licitación, pero ¿qué ocurre? Cuando llegue el momento de iniciar las obras, el contratista se va a encontrar con una dificultad, entre comillas, pues no es que se va a encontrar, ya se sabe de antemano que va a estar esa dificultad. No pudo verla todavía. Claro, no la pudieron ver todavía. Está previsto que para los accesos a las estaciones que se van a construir en esa línea, haya que expropiar determinados espacios para construirlos. Ahora, si ya esto se llama licitación, si ya esto se va a adjudicar próximamente, el año que viene, y todavía no se han iniciado los procesos para la expropiación, que no son rápidos normalmente, ¿qué va a ocurrir? Cuando tengan que construir los accesos a las estaciones, se van a encontrar con que no están los espacios para hacerlos. Entonces va a haber que modificar el proyecto, se harán los accesos como se ha hecho hasta ahora en las veredas, pero eso ya va a implicar una modificación en los costos, porque es un cambio de proyecto. Ulrica, yo te agradezco que nos ayudes a pensarnos a nosotros mismos. Vamos a seguir hablando de estos temas. Ya nos enriqueciste en otro momento con un libro tuyo sobre el Teatro Colón, que cuento de paso que yo entusiasmado quería ir a sacar un abono al Colón, al que soy adicto, pero ya no tienen los precios que tuvo en épocas populares, lamentablemente. Y bueno, y la apelación desde Comarca sí es que si bien los subterráneos se hacen en la oscuridad, bajo tierra, que por favor el procedimiento sea a la luz del día.